Seguimos en día a día, recetita del día de hoy, ñoquis para cumplir con la promesa, obviamente 29, pero bueno, yo tengo un consejito para darles, un consejito que tiene que ver con la estética de mi cara básicamente, y es, si estás pensando en tratamientos de estéticas, yo me atiendo en Gadia, con un equipo profesional altamente calificado, donde tienen tratamientos médicos de cirugía, tanto para hombres como para mujeres. Tienen tratamientos faciales, corporales, depilación láser, aparatología, todo esto y mucho más lo encontrás en Gadia, que están ubicados en Antonio Costa 3462. Podés comunicarte con Gadia al 099 40 30 10. Es nuestra clínica de estética y la mía básicamente de esta cara. Así que habiendo presentado a los amigos de Gadia, nos metemos de lleno en la receta del día de hoy. Primero ya tengo por acá los ñoquis prontos, que los amasé hoy en la mañana, y le comentaba a Rosario ahí en la previa, que si uno toca estos ñoquis, primero que son de todas diferentes formas y se nota ahí bastante el hecho de que son caseros y no es que lo hizo una maquinita. Y lo otro es, si los tocamos por afuera estos ñoquis, tienen una textura como si fuera, voy a decirlo para que se entienda, como de polenta. Están terminados con semolín, por decir de una manera, como una harina de trigo media durita por fuera en el momento que uno las pasa por el tenedor. ¿Qué nos asegura eso con los ñoquis de papa? En especial que queden como con una costrita por fuera durita que haga que no se desarmen al agua. Así que, proporción para hacer estos ñoquis: 1 kilogramo de puré de papa, aproximadamente 200 gramos de harina, 2 yemas de huevo, un toquecito de nuez moscada, algo de queso parmesano. Hacemos hacemos el puré, con el puré caliente le agregamos la harina, no amasamos mucho, ¿sí? la juntamos a la harina, formamos estos rollitos, los cortamos, y en el momento que hacemos el movimiento con el tenedor y demás, en vez de utilizar harina convencional, utilicen semolín. Entonces eso va a hacer que el ñoqui tenga esa textura por fuera más granuladita y que se sequen un poquitito por fuera y que no se rompan tanto. Dicho esto, nos vamos de lleno a nuestra salsa. Tengo por acá, que ya me estoy adelantando, un saltadito de cebolla, zanahoria, no mucha más historia que esa, a la cual le agregué un poquitito de polvo de ajo, un toquecito de extracto de carne, que ya hemos conversado de este extracto bastantes veces, y estoy empezando como a hacer una salsa boloñesa. ¿Qué es lo que le voy a agregar ahora? De mis amigos de Sidacos, voy a agregarle estos pimientos de piquillo. En vez de trabajar con un morrón de los nuestros clásico crudo, voy a agregar estos pimientos, porque estos pimientos me le van a dar un gustito a esta boloñesa ahumado, porque básicamente estos pimientos, que son como unos morroncitos, tienen ese saborcito ahumado que me va a mejorar un montón nuestra salsa. El otro ingrediente que le vamos a agregar al final, más que nada, va a ser la salsa de tomates fritos también de Sidacos. Pero antes de eso me voy a ir con la carne y con una muy buena cantidad de vino tinto. Así que me voy a agregar esta carne picada magra que tengo por acá. Para que esta salsa quede muy rica, literalmente hay que utilizar una muy buena cantidad de vino tinto, porque es lo que le da ese gusto, es lo que le levanta el gusto a esta carne picada, es lo que le va a hacer la diferencia. Así que revolvemos así de esta manera, mezclamos bien la carne con el sofrito que ya tengo prehecho. Vamos a hacer así, de esta manera, y tengo en esta otra cacerola, que lo voy a sacar solamente porque ya está burbujeando, agua hirviendo al tope, por decir una manera, como dicen afuera, que es hirviendo al máximo, que ya le agregué un buen puñado de sal, justamente para hervir estos ñoquis. Estos ñoquis, que si están bien hechos como los que hicimos hoy, que básicamente la proporción es esa, una parte de harina por casi 4 partes de puré de papa, en 2 o 3 minutos están prontos. Entonces es fundamental en casa que primero hagamos este tuquito, que lo tengamos bien pronto. Yo inclusive me voy a correr esta tapita para acá, vamos a hacer así. Me voy a agarrar otro pañito de por acá abajo y vamos a hacer un cambio de cacerolas y véngase para acá, y de fuegos, básicamente para que tenga un poquito más de power el fuego de al lado. Me cambio así, me traigo la olla de los ñoquis para acá y me voy a traer la de la salsita para acá, de esta manera, que tiene un poquito más de power ese fuego, y vamos a darle así para que se cocine más rapidito. Seguimos entonces revolviendo por acá nuestra salsa boloñesa. ¿En qué momento le agrego el vino? Bueno, cuando en realidad la carne entra a ponerse toda marrón, en lo posible que se nos pegue un poquitito. Yo sé que en una olla Essen es bastante difícil que se pegue algo en el fondo, pero cuando uno está haciendo un sofrito, algo en el fondo se entra a pegar, y en eso que queda pegadito en el fondo, ese fondo de cocción, es lo que vamos a levantar con esa buena cantidad de vino tinto. Así que revuelvo bien de esta manera.
Voy a tapar un toquecito solamente para que levante más rápido la temperatura. Y mientras me voy a ir hasta el horno, vamos a acomodar acá un poco mientras la mesada, me voy a ir hasta el horno, que en el horno tengo ya adelantado un pancito que me hice hoy, que en este caso hay unos frutos secos, acá había almendras, avellanas, unos champiñones, unos maní, y mezclé todo y los estoy haciendo en este pan. Así que me voy a dar vuelta, vamos a hacer así, voy a dar vuelta a este pancito que lo voy a mostrar cómo viene ya leudando precioso, para mojar justamente en esa salsita. Lo vamos a dar vuelta, lo estoy cocinando por ahora solamente del lado de abajo. Un detalle cuando trabajen con hornos convección como este que es importante es, si nosotros metemos un pan cualquiera sin terminar de leudar en un horno convección, con el viento prendido al máximo, seguramente el pan se arrebate, quede todo cocido por afuera y con la miga en el medio muy dura. Un secreto para las migas de mi pan que quedan bastante inflados es, yo meto el pan en el horno casi cuando el pan está en su punto de romper el leudado, o sea, algo se infla, llega un momento que ese leudado cae y se vuelve a desinflar. Bueno, cuando llega ese momento máximo, si uno ingresa ahí el pan en el horno, un pan de estos que pesa aproximadamente entre 2 y 3 kilos, se cocina en 45 minutos. Entonces, dejar leudar, tenerle paciencia a la masa, en especial en estos días que están un poquito frío, antes de mandar el pan al horno, es fundamental. ¿Qué pasa si se nos pasa el leudado y se cae? Se vuelve a amasar ese pan, volvemos a hacer la formita, volvemos a tomarnos un poquito de tiempo justamente para que vuelva a crecer y no pasa absolutamente nada. Si una masa la dejamos leudar muchas veces y muchas veces la aplastamos, va a suceder algo que sucede casi siempre con las harinas y con los panes cuando están muy leudados, y es, las masas agarran un gustito como alcohólico, por decir una manera. En la medida que ese leudado pasa muchas veces y lo desinflamos, entra a agarrar como un dejito como alcohólico la masa. Más allá de eso, nada. ¿Qué podemos hacer? Si vemos que quedó muy chicluda, muy pasada, agregamos un toquecito más de harina, volvemos a hacer ese bollito y ahí lo vamos a mandar. Tengo entonces ya mi carne picada por aquí, que ya empezó a quedar bastante marroncita, ya la tenemos casi pronta. ¿Para qué? Para que venga nuestro amigo el vino, que ya se lo voy a agregar en este momento. Este sábado cociné en una feria bastante conocida, ahí por la zona de Parque Rodó. Hice unos choricitos con una marca de cerveza, básicamente. Y la pregunta que me hacían casi todos los papás que estaban con niños por ahí, porque como verán, agregué una jarrita interesante de vino de casi medio litro, es: ¿qué pasa con los niños? ¿Qué pasa si estoy manejando? Con preparaciones que están hechas o con vino o con cerveza. Bueno, en cualquiera de los dos casos, una vez que la preparación levantó hervor y empezó a cocinarse, si uno le da 2 o 3 minutos, de ese vino o de esa cerveza solamente nos va a quedar como el caldito, el gustito, y el alcohol se va a evaporar totalmente. Así que vamos a revolver bien así, vamos a dejar que se cocine un poquitito en el vino. Esto va a levantar muchísimo el gusto de nuestra carne picada, o sea, la va a transformar en una carne picada mucho más gustosa. Hay una salsa y también hay un plato que se llama beef bourguignon o la salsa bourguignon. Ambas derivan de un vino de una zona de Francia, en la cual para hacer esas preparaciones se usaba un vino de Borgoña, un vino tinto de esa zona. Nosotros a cualquier salsa, cualquier tuquito de más que le agregamos un vino tinto, solemos decirle que es una bourguignona en realidad, pero para que fuera exactamente ese plato tendría que tener un vino de esa zona. En este caso yo estoy usando un vino que es de Canelones, con lo cual esta salsa podría ser perfectamente una salsa de vino canario. Así que mientras se evapora por ahí el vinito, que ya tenemos, empezó a alargar el aroma al alcohol, le voy a agregar el último ingrediente, que es esta salsa de tomates fritos de los amigos de Sidaco, que ya hemos hablado un montón de veces de ellos. Ya viene pronta, tiene la sal justa, el aceite justo, el condimento justo, con lo cual lo único que va a hacer con este tuco es mejorarlo, no va a caber ninguna otra duda. Así que de esta manera me agrego la salsita para acá adentro, hacemos así. Y ahora lo único que vamos a necesitar, voy a dejar esto por aquí, es que el amigo fuego haga su magia, cocine y mezcle todos estos ingredientes, y yo les prometo que antes de las 6 de la tarde, antes que la señora de las noticias se retire de este piso para irse al próximo piso, yo le voy a presentar acá un platito de ñoquis con esta salsa recién hecha. Pero algo que me voy a hacer, que lo hemos hablado bastantes veces, voy a tapar esto por aquí, voy a dejar que se cocine bien este tuco. En el momento que esté bien cocido este tuco, esta bourguignon, voy ahí a meter una porción de ñoquis.
Y voy a presentar esa porción de ñoquis en un sartén justamente con esta salsita, con este tuco, para salsear bien estos ñoquis y antes de presentarlo en este plato que queden embadurnados. Voy a usar una palabra que quizás no suena muy linda, enchumbados en salsa para que queden con mucho gusto. Nosotros nos vamos a ¿nos vamos a una breve tanda? O sí, nosotros nos vamos a una breve tanda y ya volvemos con más día a día para vos. Claro, es hasta que floten. Ustedes tranqui que yo lo saco. Es hasta que floten ahí, que estamos terminando esos ñoquis y acá ya tenemos pronto unos ñoquisitos hechos en su tuquito. ¿Y cómo los colás? Viste que en realidad no los estaba colando, estaba Eso, sacando por eso, directamente claro. desde la olla donde están los ñoquis a la olla donde está el tuco para que esos últimos 30 segundos de cocción se hagan adentro de la salsa. Eso hace que el ñoquis quede todo enchumbadito de salsa y mucho más sabroso. Y aparte, ¿sabes qué? El problema es que cuando vos colás el ñoqui, si el ñoqui es realmente bueno, se te pega. A mí me pasó de las primeras veces que recibí gente en mi casa cuando me hice independiente, compré unos ñoquis de papa brutales, una cosa genial. Todos pegados. Cuando los colé estaba todo el mundo en el living, ahí esperando, qué sé yo, colé así divino como quien cuela fideos secos. Y era el malfatis. No, era puré de papas. O sea, era puré de papas lo que había para comer, digo. ¿no? Chicos, ¿no quedan más tandas? ¿Están seguros? No, porque me Yo están ese avisando. cartel lo pondría acá. Es un chiste interno que acá no lo van a entender. Ay, como si alguien hubiera mandado una tanda antes de tiempo. Va. No, pasa. lo hice por eso, nos vamos a explicar porque hubo una tanda donde no íbamos a la tanda, había que presentar. Yo quería tanda. Los auspiciantes de este programa que hacen posible esto, que esto sea una realidad, se merecen tener su exclusividad. Y ¿Es yo dije, así? vamos a la tanda. Vamos a la tanda y todo el mundo quedó como diciendo, no venía el tape de no sé dónde. No, y bueno. Pero qué tanda, ¿eh? Para no, ¿Qué ¿hasta tal? cuándo los dejas en el agua? Hasta que entren a flotar. En el momento que entren Mirá. a flotar, por más que ahí Claro. que ya estén casi prontos, ahí los entramos a sacar y a Miguel, pasar te dejo acá si directamente querés jugar. a la olla que tenemos al lado, que es donde tenemos Sí. hecho este tuquito. ¿Acá lo voy pasando? En base a vino. Efectivamente, mi amigo, páselos para ahí. Mientras tanto, yo le pido al director que nos ponga la receta y les cuento cómo hice estos Muy bien. ñoquis de papa y esta salsa. Ñoquis de papa. Para estos ñoquis utilicé 1 kilogramo de puré de papas, 200 gramos de harina aproximadamente, 2 yemas. Para armarlos utilicé semolín. Para el tuco puse una cebolla, una zanahoria, un pimiento de piquillos sidacos, una salsa de tomates fritos sidacos, medio kilo de carne picada magra y queso semiduro, cantidad necesaria.